patio o en la cancha, cómo ese vínculo tan tradicional, tan práctico y que gusta tanto a los niños, cómo podría ser incidido para que tenga otro elemento que pueda generar otro impacto mayor todavía del que tenía. Entonces, debido a una de las cosas que nos gustó mucho fue cómo lo que hoy contaban algunos expositores, esto de la tecnología, a diferencia de que creemos de que no agrada, no gusta, hay muchas personas que están dispuestas y apasionadas por aprender. Y uno de ellos encontramos en el camino, fue un profesor que no muchas veces lo tenemos en la lista de a quién conquistar. Y llegamos al profesor de educación física, le planteamos la propuesta y comenzó a trabajar y a incursionar en CREA, encontrando un lugar, pero cada vez que él aprendía algo, descubría algo de CREA, la pregunta de él era, ¿y cómo puedo hacer para... esto tiene que llegar a mis alumnos, decía él. Esto tiene que llegar a mis alumnos. Tengo que hacer algo para que esto realmente impacte en mis alumnos. Así que lo primero que hicimos fue generar un grupo de trabajo, CREA 2. A partir de ahí descubrimos que era necesario tener algunos invitados. Y es por eso que se generó en un proyecto piloto la invitación de 2 clases, uno matutino y otro vespertino. Pero también buscamos características bien diferentes. Un grupo matutino donde tenía serios problemas de aprendizajes y sobre todo conductuales. Y teníamos a otro grupo, que elegimos también, que tenían esas habilidades y esa riqueza como el bando opuesto, ¿no? Como las actitudes opuestas. Y dijimos, vamos a probar con estos 2 grupos a ver cómo funciona el trabajo de educación física en CREA impactando en estos muchachos. Es por eso entonces que el profesor comenzó a gestionar, a formarse y a plantear un lugar para él en la agenda del maestro Mac y también en la agenda de la escuela. A partir de la creación de un grupo, también se invitaron a 51 personas. 51 que involucra niños, director, secretario de escuela, inspector, maestro de escuela, pero no fue esto suficiente. Había que hacer algo con esos invitados. Así que se gestionaron muchos temas de discusión. Todo lo que se trabajaba en la cancha y lo que se trabajaba en los talleres que fueron generándose, también se fueron registrando y llevando un registro en los álbumes de este lugar. Y se generó 2 recursos, 2 unidades de trabajo para trabajar allí. Por un lado handball y por otro lado atletismo. Bien, hablando de el trabajo de CREA como una herramienta, creemos que es realmente una herramienta para integrar la interdisciplinaridad. ¿En qué sentido? Mire, nos fue muy útil y muy rico primero saber que a los niños les encanta, y creo que a todos no nos quepa duda, que les encanta educación física. Al punto de que si el profesor de educación física no llegaba a la clase, había un grave problema. Así que sabiendo que educación física gusta mucho, ¿por qué no explotar entonces y generar de esta cantera de gusto un trabajo que sea cruzado con conocimientos, contenidos y actividades que el maestro tiene que desarrollar? ¿Se puede enseñar lengua? Por supuesto que sí. Así que además de trabajar handball con reglamentos, con técnicas, atletismo con las mismas actividades, pero además desarrollando otras habilidades y preparándonos para las actividades de atletismo escolar y competencia escolar, fue que también nos propusimos trabajar matemáticas, como lo menciona allí, cálculos, operaciones. De la misma cancha donde trabajaban podrían calcular y clasificar la diferente figura plana o del plano, trabajar perímetro, trabajar cálculo de superficie. ¿Se puede trabajar también otras áreas de conocimiento? Sí. Recién el profesor preguntaba si
aquel tirador, aquel atleta tenía una nacionalidad, un continente, y reconocer esto y reconocer otros elementos también puede ser. Pero además trabajamos línea del tiempo, trabajamos otros recursos que se puede trabajar la historia a partir de las actividades que hemos generado en este lugar. ¿Te puede trabajar ciencias naturales o conocimiento natural? Trabajamos física en cuanto al desplazamiento, movimiento, fuerza, centro de gravedad. Un trabajo que realmente fue provechoso y tenía la fuerza de rozamiento quitada, que era la del disgusto o el trabajo forzado, porque estaban trabajando en base a algo que a ellos les agradaba y lo practicaban en el campo y les ayudaba a seguir disfrutando y mejorando. Además, esto generó un espacio y un tiempo prolongado de aquello que le agradaba, porque ahora podía seguir disfrutando de aquello que le gusta, que hacía. ¿Qué se generó en todos estos espacios? Por ejemplo, dentro de la unidad de trabajo del atletismo, se seleccionó y se trabajó con muchísimos videos. Si algunos de ustedes reconocen por allí, por ejemplo, reconocerán que hay videos seleccionados como la película hindú, que está basada en hechos reales, para trabajar con la familia y con el niño, pero también en el aula. También se seleccionó videos de un grupo científico argentino que trabaja muy bien algunos temas de ciencia y especialmente el tema de gravedad. Bueno, aquello que aparece en negrita son documentales, son trabajos científicos y un trabajo explicativo que habla de la historia y del surgimiento del atletismo. También trabajamos en esta unidad de trabajo los textos, pero diferentes formatos, diferentes maneras de abordarlo. Por ejemplo, trabajamos textos expositivos, textos argumentativos, como la sinopsis de las películas. También trabajamos muchísimo los textos o las preguntas y de cómo abordar y cómo contestar. Trabajamos también los textos descriptivos y todo esto relacionado con la etiqueta a la hora de trabajar en el espacio, en el ciberespacial o en el espacio de la computadora. Interesante fue también que trabajamos con otros soportes, como por ejemplo los simuladores y los juegos, elegidos y escogidos para seguir discutiendo y aprendiendo sobre este tema. Y no es menor importancia las imágenes seleccionadas para que sean apropiadas y útiles, para que sean correctivas y para que sean realmente de agrado. Por ejemplo, para hacerle algunas señales, miren, algunas que se pusieron allí, que puede ser la más dramática, extremo sería izquierdo de ustedes, un accidente, una jabalina que atraviesa el pie de una niña. Esto no puede quedar sin atender en la escuela y tampoco puede repetirse en la clase. Entonces se aborda el tema de seguridad, se aborda el tema de disciplina y se aborda por la necesidad de que no debe pasar esto en nuestra clase. También otros elementos que aparecen por allí, pero hay la cuarta de la izquierda o tercera de la derecha, que es un niño lanzando. Y a partir de su mirada, a partir de su lanzamiento, hacer miradas correctivas, de autocorrección, donde él pueda generar, a partir de los videos, de las imágenes que estudió, su tiro y corregirse. Así que entonces, genera un montón de trabajo, y esto de aquella tradicional vínculo entre el maestro, el profesor de educación física y el niño, ahora se comienza a abrir a otros actores. Por ejemplo, comenzamos a realizar talleres con la familia, comenzamos a hacer talleres en el aula, comenzamos a hacer talleres con otros maestros para involucrarlos y para invitarlos a formar parte de este proyecto. Y lo más importante, si queremos destacar una palabra clave, como hoy mencionaba Sara, la palabra clave que hemos descubierto en este trabajo y en el disfrute de él es diálogo.
comenzar a disfrutar de algo que se dice muy fácilmente, pero que es muy difícil vivirlo y experimentarlo. En nuestro tiempo, que parece que estamos muy comunicados, disfrutar del diálogo en este trabajo fue algo que realmente nos enriqueció. Encontrarnos con el compañero, encontrarnos con el profesor, disfrutar de su conocimiento y tratar de compartir el nuestro, coordinar los intereses de él con los nuestros y a partir de ahí seleccionar lo mejor para lo mejor, nuestros alumnos. El trabajo colaborativo también nos posibilitó generar y unir más y más actores. Ya era insuficiente el maestro, era insuficiente el MAC, era insuficiente el equipo de dirección, era insuficiente el profesor de educación física. Ahora queríamos otros actores. Así que también tuvimos la oportunidad de vincularnos y generar talleres especiales con la profesora remota de inglés, donde ella generó clases para trabajar todos los elementos en inglés, pero a partir de lo que se vivía y de lo que se vio, por ejemplo, en el video y en otra disciplina del deporte que trabajábamos. Esto habla de que podemos trabajar aquello que tanto parece ser una utopía de trabajo colaborativo y que en un tiempo lo veíamos como algo distante. ¿Se puede vivir? Queremos contarle y tal vez no sabemos si nuestras palabras pueden ser lo más convincente, pero disfrutamos de la tarea que estamos realizando. Y con ese disfrute es que queremos contarle en poquito tiempo todo lo que estamos disfrutando. Bueno, ¿por qué es bueno el trabajo colaborativo que aparece ahí? Bueno, primero que el profesor de educación física estándar que daba una clase, llevaba un programa, tenía los días marcados para tal fecha atletismo, tal otra fecha handball, sí, pasa de ser un profesor que da clase, sí, a un integrante, a un docente integrado en la escuela que decide, que toma decisiones, que gestiona, que es escuchado. Esta parte de trabajo colaborativo aparecen, como dijo Richard, otros actores, la inspección, la dirección, los maestros Max, todos interactuando con un fin común que es darle lo mejor al niño escolar, lo mejor en el desarrollo de él. Y por último queríamos significar un poquito toda esa red de actores que forma parte de este proyecto piloto que estamos disfrutando. Todos esos actores incluidos